El herpes virus, el herpes viene del griego herpein, que significa trepar, y es porque este tipo de virus tiene una sensación de arrastre, de trepadora por las lesiones, el tipo de lesiones cutáneas que tiene en muchos tipos de estos herpes virus. Es la principal causa de enfermedad viral. Eso sí, tómenlo en cuenta. La mayoría de infecciones van a ser por herpes virus. Van a ser por herpes virus. Son 25 virus de la familia y 8 son los patógenos. Hay 3 subfamilias, la alfa, la beta y la gamma. Los alfas, tenemos el virus herpes tipo 1, tenemos el tipo 2, el 3 que es de la varicela zoster, el gamma, que es el tipo 4, es el Epstein-Barr, el 8 es el virus relacionado con sarcoma de Kaposi, los beta, el 5 es el citomegalovirus, el 6 es el virus herpes linfotropo y el 7 es el virus herpes humano 7. Una vez una persona que es infectada por un herpes virus va a permanecer en esa persona toda su vida, eso es importante. Por eso es importante mantener una inmunidad adecuada, porque generalmente recrudecen ciertos tipos de infecciones por herpes cuando el sistema inmunológico de la persona está un poco más deprimida. Puede ser seguida de latencia con reactivación subsiguiente, como que están ahí quiescentes, esperando que las defensas bajen o que suceda una enfermedad muy severa y reaparecen, se reactivan. Tenemos las propiedades de los herpes virus, tenemos del tipo 1, el tipo de célula que ataca es el mucoepitelio, la latencia es neuronal, la transmisión es por contacto cercano. El tipo 2 también es el mucoepitelio, la latencia es neuronal, contacto también muy cercano, es generalmente de tipo sexual. El tipo 3, que es la varicela zoster, también ataca mucoepitelio, la latencia es neuronal, el contacto es la vía respiratoria. Epstein-Barr, linfocitos B y el epitelio. La latencia es en los linfocitos B y la transmisión es por la saliva. El 5, el citomegalovirus, las células que atacan ese epitelio, los monocitos, los linfocitos, es ahí donde también tiene su latencia y el contacto es por transfusiones sanguíneas, transplacentaria, congénita. El 6 ataca a los linfocitos T y también la latencia es en linfocitos T, el contacto, la ruta es respiratoria. El 7, los linfocitos T, latencia en linfocitos T y la transmisión no es conocida. El virus herpes tipo 8, y el herpes asociado a sarcoma de Kaposi generalmente van a atacar las células endoteliales. La latencia no es conocida y aparentemente es por intercambio de fluidos corporales. Sabemos que en el virus, la envoltura, en el virus maduro hay una exocitosis de la membrana nuclear interna modificada por la inserción de glicoproteínas del herpes. La membrana viral es frágil y con membrana dañada no es infeccioso. Hay una resequedad de ácidos, detergentes y solventes orgánicos. Solo puede contagiarse por contacto directo con superficies mucosas o con secreciones de una persona infectada. El tegumento es el espacio entre la envoltura y la cápside. Este contiene proteínas codificadas por el virus y enzimas involucradas que inician la replicación. La cápside en estos virus tienen capsómeros en forma de rosquillas que más o menos miden unos 100 a 200 nanómetros de diámetro con una nucleocápside icosaédrica. Esta última contiene cerca de 162 capsómeros. El genoma tiene un ADN, ese ADN de doble cadena. El tamaño de los genomas difiere con los citomegalovirus, que tienen un genoma más grande, ¿no? Por eso es citomegalovirus. Bueno, tenemos un herpes virus con su nucleocápside icosaédrica, su bicapa lipídica, las glicoproteínas, el tegumento, y este es para ver una foto donde se ve sus componentes y una fotografía electrónica.
La replicación de los herpes virus. Hay una fijación a la superficie de las células. Hay un tropismo celular, está determinado por la disponibilidad de los receptores. El virus se fija a la membrana celular por interacción con heparán sulfato. Entrada de la nucleocápside, hay una penetración que es mediada por fusión con membrana del huésped. La nucleocápside está rodeada de tegumento, es transportada a la membrana nuclear a la que se une. El genoma de ADN entra al núcleo. Hay una transcripción del ARN. El ADN herpético se transcribe a ARN por una enzima, que es la ARN polimerasa 1, ADN dependiente. La transcripción de varios genes es dependiente tanto de los factores nucleares de la célula como las codificadas por el mismo virus. Este control del ARN viral y por tanto de la síntesis de proteínas virales determina si la infección propagará con la producción de nuevas partículas víricas y de muerte celular, cuando es una infección lítica, una descamación continua del virus cuando es una infección persistente o hay una latencia. El que ocurra o no esta latencia es propiedad de la célula huésped. Esto es, algunas células no permiten la replicación del ADN viral. Si la célula permite la progresión más allá de estas etapas, los genes tempranos inmediatos, sobreviene una infección lítica, es decir, que va a morir la célula. La transcripción es un proceso más complejo, como es de esperarse por el gran tamaño del genoma que tiene el herpes viral. Hay 3 clases de proteínas que necesitan sintetizarse para la producción de un virus maduro, ¿no? Tenemos la alfa proteína, son proteínas inmediatas tempranas involucradas en la regulación de la transcripción y que no se encuentran en el virión maduro, también implicadas en el control de la síntesis de beta proteínas. Tenemos las beta proteínas, que son proteínas tempranas y están implicadas también en la replicación del ADN. Entre estas se incluyen el ADN polimerasa y los factores de transcripción. Solo unas cuantas copias de la ADN polimerasa son necesarias para que ocurra esta replicación. Las gamma proteínas, estas son proteínas en fase tardía y son componentes estructurales del virus. La síntesis de gamma proteínas comienza después del inicio de la síntesis del ADN. Entonces es así como empezamos la fusión y va a empezar a copiar el ADN en el genoma de la célula, ¿no? Y se produce la transcripción, la replicación, y nuevamente ya aparece el virus. Transcripción inmediata temprana, los alfa RN inmediato tempranos, las proteínas virión, la BP16 interactúa con los factores de transcripción del huésped E. Incrementa la transcripción de alfa, PR alfa permiten el reconocimiento de los promotores beta. La transcripción temprana beta-RNA, la beta-RNA codifican para DNA polimerasa, proteínas de unión a DNA, timidina quinasa, sintetasa y ribonucleótido reductasa. La síntesis de proteína beta disminuye la producción del alfa RNA. La transcripción gamma, proteínas gamma estructurales, producción de PR gamma disminuye la expresión de beta. El PR gamma, que es el BP16, es necesaria para la transcripción del virus. En cuanto a la replicación del DNA, el virus codifica DNA polimerasas y otras proteínas relacionadas con la replicación del DNA. Esta DNA se replica en moléculas largas del DNA que contienen una copia del genoma, que son los concatámeros. La replicación de DNA se asocia a múltiples recombinaciones del DNA. La síntesis de DNA, los herpes virus codifican para su propia DNA polimerasa y dependen de ADN. Además, algunos herpes virus codifican enzimas como la timidina sinasa, que permite al mismo crecer en células que no están en división y que por tanto no contienen los precursores de la síntesis de ADN. Sin esta enzima, los herpes virus neurotrópicos no pueden replicarse dada la poca cantidad de precursores de ADN en las células nerviosas.
¿Cómo se da el ensamblaje? Las nucleocápsides son ensambladas en el núcleo y se rellenan con ADN. Luego yeman a través de la doble membrana nuclear y dejan la célula mediante exocitosis. O yeman a través de otra membrana celular, como la membrana plasmática. En cuanto a la síntesis de glicoproteínas, todas las glicoproteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, donde reciben cadenas ricas en azúcar manosa. Las glicoproteínas son llevadas a la membrana nuclear. Luego, las nucleocápsides yeman a través de las membranas nucleares por áreas en las cuales las proteínas virales están muy concentradas. El virus entra en el proceso de exocitosis, luego de ser modificado en el cuerpo de Golgi, en donde recibe cadenas de sacarosa, características de proteínas procesadas en el cuerpo de Golgi. Acá tenemos el ensamblaje, el núcleo, muchos viriones y presencia de inclusiones nucleares. Hay una gemación de la membrana nuclear. La liberación del virus, parece que se dan varios mecanismos. El virus puede proceder a lo largo de una vía de exocitosis o puede entrar al citoplasma y ser liberado mediante la lisis de la célula. También parece ser capaz de pasar por comunicaciones intercelulares y pasar de célula a célula. En cuanto a la replicación y síntesis, los genes de la etapa temprana inmediata son los que primero se transcriben y promueven la transcripción de genes en etapa temprana, que son la DNA polimerasa y las proteasas. Se sintetizan con catámeros circulares, pero luego la síntesis pasa a cadenas lineales de moléculas individuales que con separadas de monómeros. Estos genes de fase tardía son traducidos en el citoplasma y luego transportadas de nuevo hacia el núcleo, donde se ensamblan a la procápside. Esta última es rellenada con el ADN viral. En cuanto a la síntesis proteica, si la infección ha de ser latente, los únicos ARNM que se sintetizan son las transcripciones de latencia asociadas. Eso es para ver una microscopía electrónica de los herpes virus. Y para más o menos ver toda la síntesis de los pasos de la multiplicación del herpes virus. Ahora vamos a ver los 8 tipos de virus que son los patológicos en el ser humano. Vamos a empezar con el virus herpes, el herpes virus simple, que estos virus son grandes y su genoma codifica por lo menos 80 proteínas. Muchas de esas proteínas, casi la mitad, no están directamente implicadas en la estructura viral o en el control de su replicación, pero funcionan en la interacción con la célula huésped. Eso es importante. O con la respuesta inmune del huésped. Hay 2 tipos, el virus simple tipo 1 y el virus herpes simple tipo 2, que tienen características muy similares. El genoma de los herpes virus simples codifica un número de enzimas. Tiene la ADN polimerasa ADN dependiente, tiene la timidina sinasa, que es fosforila la timidina y otros nucleósidos. Tiene el ribonucleótido reductasa, que convierte a ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. Tiene la serina proteasa, que convierte una proteína de andamiaje a su forma final. El genoma codifica 11 glicoproteínas de superficie. Estas se involucran en procesos de adhesión, que es la GB, la GC, GD y GH. La difusión de la membrana viral con la célula de huésped es la GB. Para escape inmune y otras funciones tiene la GC, la GE y GI. Esta GC se une a la proteína C3 del complemento, depletando así en el suero del huésped de esta e inhibiendo reacciones mediadas por el complemento. Esta es más importante para la vía del complemento en la inmunidad. Las proteínas GE y GI del virus también pueden unirse a la IgG vía la porción FC de la inmunoglobulina,
Cubre al virus con inmunoglobulinas y lo esconde del sistema inmune, ¿no? Tiene ya dos formas de respuesta inmunitaria contra la respuesta inmunitaria. La replicación, muchas células como las endoteliales y fibroblastos, la infección es lítica, es importante, es lítica, pero las neuronas generalmente soportan una infección latente. En el virus herpes simple, la fijación, el paso inicial de la interacción del virus con la célula es la fijación al proteoglicano, el heparansulfato. Esta molécula se encuentra en la superficie de muchas células. Luego de esta fijación, el virus se funde directamente con la membrana plasmática. Luego de que ocurre la fusión, el virus libera algunas proteínas al citoplasma, entre estas incluyen toxinas, una proteína sinasa y un iniciador de la transcripción genética. Empieza la síntesis proteica. Los genes de la etapa temprana inmediata son los que primero se transcriben y promueven la transcripción de genes de etapa temprana, ADN polimerasa, proteasas. Se sintetiza con tactámeros circulares, pero luego la síntesis pasa a cadenas lineales de moléculas individualizadas que son separadas en monómeros. Los genes en fase tardía son traducidos en el citoplasma y transportados de nuevo hacia el núcleo, y ahí es donde se ensamblan en la procápside. Esta última es rellenada con ADN viral. Si la infección es latente, los únicos ARNM que se sintetizan son las transcripciones latencia asociadas. Todas las glicoproteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, en donde reciben cadenas ricas en azúcar. Las glicoproteínas son llevadas a la membrana nuclear, luego las nucleocápsides yeman y a través de las membranas nucleares porarias, en las cuales las proteínas virales están muy concentradas. El virus entra en el proceso de exocitosis, luego de ser modificado en el cuerpo de Golgi, en donde recibe cadenas de sacarosa, características de proteínas procesadas en el cuerpo de Golgi, que es una forma que ya habíamos visto, ¿no?, de la familia de herpes virus. La liberación de virus parece que se dan varios mecanismos. El virus puede proceder a lo largo de una vía de exocitosis o puede entrar al citoplasma y ser liberado mediante lisis celular. Y como les había dicho ya anteriormente, puede ser liberado y pasar entre célula a célula. El sello definitivo para una infección por herpes es la habilidad de infectar células mucosas, epiteliales o linfocitos. Luego el virus viaja a través de los nervios periféricos a una neurona nucleada, en donde puede permanecer por años y luego reactivarse. Un área eritematosa precede a una mácula que se endurece para formar una pápula. El líquido en esta ampolla está impregnado de virus, y siempre y cuando el virus se mantenga húmedo puede seguir siendo infeccioso. Eso es importante porque cuando ustedes tienen esas lesiones en los pacientes hay que tener cuidado al tocarlo, tienen que usar guantes porque todavía es infectante. El sitio de infección inicial depende de la manera en la que el paciente adquiere el virus. Muchas veces se hace notar que el virus herpes simple 1 causa infecciones en áreas por encima de la cintura. Es importante, por encima de la cintura es generalmente el virus herpes simple tipo 1 y por debajo es el virus simple tipo 2. Ambos tipos de herpes simple pueden también infectar macrófagos y linfocitos de forma persistente. La presencia del virus usualmente es demarcada por la formación de sinsitios y cuerpos de inclusión de Cowdry tipo A en los núcleos. Una vez que las células epiteliales han sido infectadas, se da la replicación vírica alrededor de la lesión y luego la entrada a la neurona inervante. El virus viaja a través de esta neurona por un proceso de transporte retrógrado y va a los ganglios. En el caso de infecciones herpéticas de la mucosa oral, el virus viaja a ganglios trigeminales. En las infecciones de la mucosa genital llevan el virus a los ganglios sacrales. El virus también puede viajar en dirección opuesta para llegar a la mucosa que inicialmente fue infectada. Las vesículas que contienen el virus infeccioso se forman en la mucosa
y el virus se disemina. La vesícula se cura y usualmente sin secuelas cicatriciales. Entonces es así como podemos ver que hay primero hay una pequeña infección del herpes simplex en el nivel de la mucosa y cómo viaja a nivel del trigémino y ahí produce una latencia. El virus herpes simple puede desencadenar una infección primaria en los labios y moverse al ganglio trigémino en donde puede permanecer latente. El virus puede reactivarse, volver al sitio original de infección y provocar herpes labial. Ustedes han visto de repente hay algunos compañeros o alguien que de repente de su casa, que alguien ha visto que tiene unas lesiones como unas vesículas, unas bolsitas de agua pequeñitas en el labio, que a veces no les molesta mucho, ¿no? Y les aparece y desaparece, que es cuando a veces están más estresados, tienen problemas, aparecen. Como la infección es latente y encuentra en el ganglio trigémino hay latencia, nuevamente cuando la inmunidad baja, nuevamente vuelve a haber la infección en el herpes labial. Las partículas víricas pueden infectar neuronas y puesto que solo se sintetizan proteínas tempranas inmediatas, no se da ningún efecto citopático. El cese de la latencia puede ocurrir y puede viajar de vuelta por el axón nervioso. Las lesiones ocurren en el dermatoma, o sea, la región cutánea inervada por un único nervio espinal posterior. Esto significa que la recurrencia de esta infección se da en el mismo sitio de la infección inicial, o sea, se repite, ¿no? La misma localización se repite. Hay varios agentes que desencadenan una recurrencia. La mayoría son relacionados al estrés, a la tensión o a la supresión inmune. Entonces tenemos como en una lesión, por ejemplo, por herpes zóster hay una lesión, y como a nivel de los nervios, acá tenemos un nervio sensorial que va hasta el ganglio dorsal, llegan los virus y acá se quedan quiescentes, ¿no? Esperando nuevamente una latencia. De acá migran hasta el ganglio y nuevamente cuando ya baja la inmunidad, nuevamente salen e infectan. Recuerden que esto es para herpes, lesiones para herpes zóster. Epidemiología. Las infecciones por el herpes simple tipo 1 y 2 son vitalicias. Y aunque la latencia se establece con rapidez, el paciente infectado puede infectar a otros como resultado de recurrencia. El virus se encuentra en las lesiones cutáneas, pero también puede estar presente en diversos fluidos corporales, incluyendo la saliva y secreciones vaginales. A pesar de la aparente regla de arriba, de la cintura y por debajo de la cintura, ambos tipos de virus herpes pueden infectar tanto la mucosa oral o la mucosa genital, dependiendo de las regiones de contacto. El virus herpes simple tipo 2 normalmente se disemina sexualmente y se encuentra en el ano, en el recto, en el tracto alimentario superior, así como en el área genital. El niño puede infectarse al nacer si la madre tiene infección genital. El niño también puede adquirir la enfermedad intraútero si la infección de la madre se disemina, debido a que el niño tiene un sistema inmune poco desarrollado. Y esta infección puede resultar muy severa y a veces llevarlo a la muerte, ¿no? Al óbito. En cuanto al herpes virus simple, la enfermedad inicia por contacto directo, depende del tejido infectado. Oral, puede ser oral, genital, puede ser cerebral. Los virus causan efectos citopatológicos directos. El virus evita los anticuerpos por diseminación célula a célula. El virus establece su latencia en las neuronas, se oculta ahí de la respuesta inmunitaria. El virus se reactivará desde la latencia por el estrés o supresión inmunitaria. Es imprescindible la inmunidad mediada por células para su curación y es limitado el papel de los anticuerpos. Los efectos inmunopatológicos mediados por células contribuyen a la aparición de estos síntomas. ¿Cuáles son las enfermedades causadas? Tenemos el herpes oral, grano de fiebre, que puede ser causada por el tipo 1 o el tipo 2. Puede haber una queratitis herpética,
que es más producida por el tipo 1. Puede haber un panadizo herpético, que es producida también por el tipo 1, el tipo 2. Puede haber un eczema herpético. El herpes genital generalmente está más asociado al tipo 2. En cerca a más del 10% de los casos resultan del tipo 1, pero mucho más es del tipo 2. Esta es una figura para ver la localización de qué órgano podrían atacar más los herpes. El herpes tipo 1 podría producir una encefalitis, una conjuntivitis, gingivo, estomatitis, tonsilitis labiales, faringitis, esofagitis. Herpes gladiatorum puede producir una traqueobronquitis, un herpes genital o hasta de repente en las manos. El tipo 2 puede producir una meningitis, gingivoestomatitis, una faringitis, un herpes perianal, herpes genital o un herpes Whitlow, ¿no? También en las manitos. Esto es para ver una imagen de herpes simple. Miren esas lesiones como unas especies de bolsitas, como que tuvieran un poco de líquido, son unas vesículas. Así empiezan primero, como les he dicho, una mácula, después una especie de vesícula, después una pápula. El problema es que hay una infección de estos virus, pero a veces los gérmenes de la piel empiezan a infectar esto. Y hay una infección doble, viral y bacteriana. Se infecta esto a veces por estafilococo y tornan una coloración media amarillenta. Bien, por ejemplo, en este caso está afectando todo el labio y toda la barbilla y parte de la mejilla, ¿no? Acá tenemos uno más circunscrito al labio. Es importante, ustedes probablemente, entre ustedes habrán visto algún familiar o alguien de ustedes que ha presentado alguna vez este tipo y de repente apareció sola, desapareció sola, o algunos llegaron a tomar algún medicamento. Nosotros tenemos en nuestro medio la ciclovir, que puede usar en crema y también por vía oral. Es importante el tratamiento lo más rápido posible para evitar recurrencias. Tenemos una gingivoestomatitis, está atacando no solamente los labios, sino la parte de la mucosa oral. Tenemos un panadizo herpético, justo en la muñeca, en la flexura, un eczema herpético en el caso de este bebé. Enfermedades causadas por el virus herpes, tenemos meningitis, encefalitis, proctitis, infecciones neonatales. El diagnóstico, cultivo celular, obtener células de la base de la lesión para un frotis de Zank y realizar la histoquímica. Pueden fundirse creando sinsitios las células gigantes multinucleadas y contiene cuerpos de inclusión que son los cuerpos de Cowdry tipo A. Se pueden distinguir entre anticuerpos tipo específicos para los tipo 1 y para los tipo 2. Acá tenemos las inclusiones de Cowdry tipo A, que ustedes lo pueden ver a la microscopía, normal, ¿no? Ahora vamos a ver el virus de la varicela zoster. ¿Cómo es? Las gotitas respiratorias llegan a las vías respiratorias, estas llegan a las vías linfáticas, hígado, vasos, sistema reticuloendotelial, el paciente presenta fiebre, malestar, hay una viremia, pasa a la membrana mucosa, llega a piel, hay una progresión de las vesículas a máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Todo es su secuencia, ¿no? De vesícula, mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, y ahí remite. Y pasa a la latencia en las neuronas. Tenemos una infección de la mucosa del tracto respiratorio superior y lo vamos a ver por días, ¿no? Hay una replicación viral en ganglios linfáticos regionales, la viremia ya casi en 5 días, replicación viral en el hígado, vaso, la viremia secundaria ya tenemos casi en
en 12 días, que es el periodo de contagio. Acá podemos ya tener fiebre al día 14, infección de la piel y aspecto de erupción vesicular. Es importante los tiempos porque ya tenemos que saber cuándo es más contagiosa la lesión. El zóster significa faja. Este virus causa dos enfermedades principales: varicela, peste cristal, generalmente en la niñez, y herpes zóster, que es denominada culebrilla más tarde en la adultez. La culebrilla zóster es una reactivación de la infección previa a la varicela. Y también tenemos un síndrome de varicela congénito, ¿no? Acá cada mácula resulta de una pápula roja casi de 2 a 4 milímetros de diámetro que desarrolla un contorno irregular, como un pétalo de rosa, a medida que aparece una pequeña vesícula en la superficie. Esta apariencia de gota, aparentemente como gota de rocío en el pétalo de una rosa, es muy característico de la varicela. Varicela zóster. La dermatitis de la varicela son algunas lesiones con máculas eritematosas y otras vesículas. Las manchas rojas se volverán ampollas y nuevas manchas rojas sobrevendrán en este tipo de lesiones. Tenemos una diseminación de las lesiones en la espalda, ¿no?, de varicela zóster. En cuanto al dolor, el problema de la varicela zóster es el dolor. Es un dolor neuropático, es un dolor más o menos importante. Pueden tener las lesiones eritematosas en la piel, pero los pacientes se quejan mucho de dolor. Y como es un dolor neuropático, a veces ya hasta se curan de las lesiones, de las vesículas, las pápulas. Ya no queda nada, ni siquiera hay tejido cicatricial y les queda la neuropatía, el dolor neuropático. Hay un dolor prodrómico, después hay un dolor agudo, pero ahí antes de eso inicia el rash, después el rash a 30 días y después queda un dolor crónico, que es la neuralgia posherpética. Y puede llegar un punto en que puede terminar el dolor, pero en una buena parte de pacientes el dolor permanece. Acá tenemos el herpes zóster. Mire, sigue las líneas de los dermatomas de los nervios. En este caso, este niño tiene una lesión, pero de dermatoma justo en la cabeza. En cuanto al diagnóstico de la varicela, como la culebrilla, son diagnosticadas por la clínica característica, pero un diagnóstico definitivo se realiza por cultivo y además detección de antígenos. Eso es en el caso de virus herpes zóster. Vamos a hablar acerca del Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr originalmente descubierto como agente causal del linfoma Burkitt, y luego descubrió que los pacientes con mononucleosis infecciosa tienen anticuerpos que reaccionan con células del linfoma de Burkitt. El Epstein-Barr, receptores del virus. El virus solo infecta un pequeño número de células de tipo celulares que expresan un receptor para el componente C3D del complemento CR2 o CD21. Estas son ciertas células epiteliales. Son oroinasofaringias y linfocitos B, solo esas células que tienen los receptores para los virus, para el virus Epstein-Barr. Los linfocitos B solo son semipermisivos para la replicación del virus y la infección puede ser latente o las células pueden ser estimuladas y transformadas por el virus. Cuando los linfocitos son infectados latentemente, estos contienen unas cuantas copias no integradas, que son los episomas del genoma viral, que son replicadas cada vez que la célula se divide. En este caso, los genes de fase temprana inmediata son expresados incluyendo los antígenos nucleares del virus de Epstein-Barr. Además, se expresan dos proteínas de membrana latentes. Una proteína designada LP, que es la proteína de unión al ADN, y dos pequeñas moléculas de ARN, las proteínas de membrana, que son los oncogenes. En cuanto a la replicación permisiva, en contraste, las células epiteliales permiten la replicación lítica completa del virus.
Las células epiteliales permiten la expresión de la proteína cebra que activa genes de fase temprana, resultando en la expresión de la polimerasa y replicación del ADN. Subsiguientemente a esto se sintetizan las proteínas de la cápside y luego las glicoproteínas de la membrana. Una enfermedad que causa el Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa. Y la mayoría de esta enfermedad pasa sintomática, ¿no? El paciente no presenta mayores molestias. La enfermedad se caracteriza por, a veces tiene malestar general, hay presencia de ganglios, hay tonsilitis, un poco de hepatosplenomegalia y puede haber fiebre. También puede haber un rash, pero no es frecuente. La mayoría de casos son asintomáticas. Esta mononucleosis infecciosa es frecuente en adolescentes y también es conocida como la enfermedad del beso, porque generalmente es la saliva por la que se contagia. Es generalmente... Una pregunta. Dime. ¿Qué es el rash? El rash... Ese término no lo había escuchado antes. El rash es como que aparece un eritema, pero no permanece todo el tiempo, sino por determinada temporada aparece ves como un eritema, un eritema en una zona localizada del cuerpo, que es fugaz, no dura mucho tiempo, es un rash. Es un rash que no va a permanecer mucho tiempo. Ya. Gracias, doctora. De nada. Es generalmente benigna. Puede haber complicaciones en casos muy mínimos, ¿no? Meningitis, encefalitis, mielitis, o hasta puede haber un síndrome de Guillain-Barré. Pero son muy pocos. La mayoría es asintomática. También puede haberse infecciones secundarias como una anemia hemolítica autoinmune, una trombocitopenia, una granulocitosis o anemia plástica. No es frecuente esto, pero es importante que lo sepan porque hay que pensar siempre en este virus, el virus del Epstein-Barr, que podría producir esto en algún paciente. Las células beta infectadas también sufren transformación. Las células B infectadas proliferan y activan el supresor de las células T, CD8, y son llamadas células Downey. Las células T aumentan en número en la circulación y pueden representar hasta el 80% de los glóbulos blancos sanguíneos. Esta respuesta en las células T resulta en linfadenomegalia y hepatosplenomegalia. Si la inmunidad celular está alterada, va a ser todavía aún más severo. Una gran proporción de la población, 90-95%, ya está infectada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ya anticuerpos contra este virus. Aunque generalmente están asintomáticas, descaman el virus de vez en cuando a lo largo de sus vidas. El virus se contagia por contacto cercano y, como les había dicho, es la enfermedad del beso, ¿no? Generalmente la saliva. Mononucleosis infecciosa, fiebre, fatiga, dolor de garganta, un aumento de los ganglios cervicales, van a aumentar, están hinchados, ¿no? Como una tumoración. El diagnóstico, la situación clínica del paciente nos va a indicar más o menos qué tipo de anticuerpos vamos a encontrar. En un paciente en situación vulnerable no podemos encontrar a veces ninguno de estos. En una infección primaria aguda, a veces hay unos anticuerpos heterófilos. Y esta parte es importante que la sepan porque cuando tengan el paciente que vaya a su consulta, ustedes le van a pedir todo esto, IgG, IgM, IgG, anticuerpos específicos para el virus de Epstein-Barr, y de acuerdo a lo que salga, ustedes van a determinar si la infección fue antigua, si está reactivada, si es primaria aguda, crónica, o si ya está produciendo un linfoma de Burkitt, o si ya hasta está produciendo un carcinoma nasofaríngeo. En cuanto al cuadro clínico, puede haber dolor de cabeza, fatiga, fiebre. Hay una triada, una linfadenopatía, esplenomegalia, faringitis exudativa.
Puede haber hepatitis, exantema, inducido por ampicilina cuando se le da al paciente como parte de tratamiento antibiótico para gérmenes, para bacterias, no virus, sino para bacterias, cuando hay infecciones sobreagregadas. Recuento sanguíneo completo, puede haber una hiperplasia, hasta podemos encontrar linfocitos atípicos, las células también de Downey en los linfocitos T. Anticuerpos heterófilos son temporales, los anticuerpos específicos para antígeno de virus Epstein-Barr. Tenemos los cuerpos de Downey, que ustedes ven en un frotis de sangre, pueden ver esos cuerpos de Downey. Ahora pasemos a otro virus, que es el citomegalovirus, es un virus grande. El citomegalovirus es de la familia de los herpes virus, pero es grande. El citomegalovirus tiene un genoma más grande, puede formar células multinucleadas sin sitios. ¿Qué quiere decir? Que es una célula grande con múltiples núcleos, con inclusiones características a la tinción. Algunas células, como los macrófagos y fibroblastos, sufren una infección productiva, mientras que en otros tipos celulares se establece una infección latente en los linfocitos T y las células estromales de la médula ósea. Solo hay un serotipo. La transmisión se disemina por secreciones, particularmente saliva, orina, secreciones vaginales, semen. Por tanto, la infección por citomegalovirus es de transmisión sexual. Puede transmitirse al feto en mujeres embarazadas y al neonato mediante la lactancia. En el hospital, el virus también puede diseminarse por transfusiones sanguíneas y trasplantes. En países no tanto tercer mundo. Ahorita, en vez de decir tercer mundo, se está hablando de países en vías de desarrollo con condiciones de hacinamiento. El virus se encuentra en mayor proporción en la población, más que en otros países occidentales, ¿no? Infecta el tracto respiratorio superior, luego linfocitos locales. Los linfocitos circulantes transmiten el virus a otros linfocitos y monocitos en el vaso y nódulos linfáticos. Finalmente, el virus se disemina a otras células epiteliales de las glándulas salivales, túbulos renales, testículos, epidemo, cervix. La infección es subclínica, el virus puede reactivarse después, particularmente en casos de inmunosupresión. En cuanto a la clínica, si la presentación predominante, generalmente ojos, cuando es asintomático no hay nada, pero si hay una enfermedad diseminada puede haber una corioretinitis, en los pulmones una neumonía, tubo digestivo una esofagitis, sistema nervioso puede haber una mielitis, una polineuritis, meningitis, en el sistema linfoide un síndrome mononucleósico o un síndrome post-transfusión con leucopenia, linfocitosis. En órganos principales puede producir una carditis, una inflamación del hígado. En recién nacidos puede causar sordera, calcificaciones intracerebrales, microcefalia, una cabeza pequeñita con retraso mental, ¿no? Cuando son congénitas. Depende también si le ha pasado el virus en el primer, en el segundo, en el tercer trimestre de la gestación. En cuanto a las pruebas, tenemos la citología y histología, que tenemos los cuerpos de inclusión. Vamos a ver los ojos de búho. Hay una detección del antígeno por hibridación in situ de la sonda de ADN. Hay una reacción en cadena de la polimerasa también. Puede cultivarse. Efecto citológico en fibroblastos diploides humanos, detección por inmunofluorescencia de antígenos precoces más frecuentes, o el PCR también. Serología cuando hay una infección primaria. Acá tenemos los ojos de búho que se ven al microscopio por citomegalovirus. Ahora vamos a ver el virus humano, el herpes virus humano el 6. Este virus se encuentra mundialmente en la saliva, en la mayoría de los adultos más del 90%. En la niñez hay infecciones que son perennes, ¿no? También se replica en los linfocitos B y T, megacariocitos, células de glioblastoma y de la orofaringe.
Puede establecer una infección latente en células que son luego activadas cuando las células son estimuladas al dividirse. Las células infectadas son más grandes de lo normal, con inclusiones tanto en el citoplasma como en el núcleo. La inmunidad celular es esencial en el control, aunque la infección es perenne y el virus puede reactivarse en condiciones de inmunosupresión. Se desconoce el receptor para este virus. El virus herpes humano tipo 6 tiene dos formas. Tiene el tipo A y el tipo B. Este último, el B, causa un exantema súbito llamado Roseola infantum, porque es generalmente en los infantes. Sus síntomas incluyen fiebre, algunas veces infección del tracto respiratorio superior, linfadenopatía. Los síntomas perduran varios días, luego de un periodo de incubación más o menos unos 14 días. La fiebre remite y deja un sarpullido maculopapular en tronco y cuello, solo tronco y cuello, que dura varios días. En los adultos, la infección primaria se asocia a mononucleosis. El tipo 6 ha sido asociado con un número de desórdenes neurológicos, incluyendo una encefalitis y hasta convulsiones. Vamos a ver el herpes virus tipo 7. Se une al antígeno CD4 y se replica en las células TCD4 y se encuentra en la salida de la mayoría de la población adulta, mayor al 75%. Muchas personas adquieren esta infección cuando son niños y esta permanece por el resto de la vida. Es similar al virus tipo 6 y puede ser responsable de algunos casos de exantema súbito, como en el caso del tipo 6. Y en el caso del virus humano tipo 8, anteriormente conocido como herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, se encuentra en la saliva de muchos pacientes con SIDA. Este infecta linfocitos de sangre periférica. Y para ver un cuadro resumen, tenemos al herpes tipo 1 que generalmente el porcentaje que se presenta en adultos jóvenes es 50%, infecciones comunes labiales, infección labial, tenemos un herpes simple por encefalitis, persistencia a nivel del trigémino, el modo de contacto son secreciones especialmente orales, el tipo 2 también produce herpes genital, en adultos jóvenes solo el 25%, en los sitios donde persiste es en células neuronales, especialmente en los ganglios sacrales, el contacto es con secreciones especialmente genitales, secreciones genitales. Varicela zoster 100% en adultos jóvenes, podemos encontrarlo como herpes zoster. El sitio donde persiste es en las células neuronales, en los ganglios posteriores. El contacto es con la infección de la piel o de repente puede tener una vía respiratoria de infección. El Epstein-Barr, 75% de adultos jóvenes, la mononucleosis infecciosa, hay una fiebre prolongada, manifestaciones de lesiones multiorgánicas. Persisten los linfocitos B, el contacto puede ser oral, secreciones, sangre, órganos trasplantados. Citomegalovirus 50% en adultos jóvenes, tenemos la mononucleosis infecciosa, puede haber una fiebre prolongada, monocitos y macrófagos son el lugar de persistencia, el contacto puede ser oral, genital, secreciones, vía urinaria, la leche materna, la sangre, órganos trasplantados. El 6, 100% de adultos jóvenes, igual que el 7, también produce enfermedad febril o roceola. El lugar de persistencia son los linfocitos T, el contacto puede ser oral de secreciones, en el 6, oral secreciones también, y la leche materna en el 7. Y el tipo 8, menos del 10% en adultos jóvenes, la infección es el sarcoma de Kaposi. El sitio de persistencia aún no está bien establecido y generalmente está con contacto directo de secreciones corporales. Este es para ver las lesiones del Epstein-Barr. Este es para ver el virus el tipo 1, el simple. Este es para el virus genital, ¿no? El tipo 2, el zoster, el tipo 6 con la roceola y el citomegalovirus este es para ver unas lesiones a nivel de fondo de ojo, ¿no? En los ojos.